Es el soldado más temido en las legiones romanas, guardián implacable del orden en Judea. Supervisó incontables ejecuciones, sin titubear ante la brutalidad de la cruz. Forjó su reputación con disciplina férrea y obediencia ciega al imperio. Su nombre se perdió en los anales de Roma, pero la historia lo recuerda como el centurión del Gólgota. Era una mañana inusualmente densa en las afueras de Jerusalén. El sol se negaba a iluminar con su vigor habitual, y el aire estaba cargado de voces alteradas y presentimientos incómodos. En medio de la multitud, el centurión del Gólgota se erguía con el porte firme de quien ha probado la sangre en innumerables batallas. Bajo su mando, 100 soldados se mantenían listos para contener a los curiosos y a los agitadores que acudían a presenciar la crucifixión de un hombre llamado Jesús. Para este oficial romano, otra crucifixión no era más que un deber de rutina. Llevaba años sirviendo a Roma, ascendiendo gracias a su obediencia férrea y a su habilidad para imponer orden. Las ejecuciones públicas eran parte del sistema de control, un escarmiento que recordaba a los sometidos lo que sucedía si osaban desafiar al imperio. Sin embargo, ese día lo sentía distinto. La tensión en las calles iba más allá de la costumbre y se mezclaba con una atmósfera de sobrecogimiento que no podía explicar. Mientras Jesús cargaba su cruz, la muchedumbre gritaba y lanzaba insultos. Algunos afirmaban que aquel hombre había sanado enfermos y predicado el amor. Otros, que era un blasfemo que merecía morir. Aún así, su conducta resultaba desconcertante para el centurión. No clamaba justicia ni maldecía a sus acusadores. Su porte no era el de un criminal atemorizado, sino el de alguien que aceptaba su destino con una paz inexplicable. El oficial dirigió a sus soldados con precisión. Observó cómo Jesús trastabillaba bajo el peso del madero y para evitar que sucumbiera antes del momento, ordenó a un tal Simón de Cirene ayudar a sostener la cruz. Aquello no fue un gesto de bondad, sino una medida práctica. La ejecución debía completarse ante la vista de todos. Pero la quietud de Jesús le produjo un desconcierto inusual. Había contemplado a prisioneros retorcerse de pánico o rabia. Él, en cambio, lucía compasivo incluso hacia quienes lo golpeaban. La procesión llegó al Gólgota, el lugar donde se llevaban a cabo las crucifixiones. Los soldados cumplieron su oficio. Clavaron gruesos clavos en muñecas y tobillos, izaron la cruz y se burlaron del hombre que, supuestamente, se proclamaba rey de los judíos. Los jefes religiosos lo miraban con desprecio. La multitud se dividía entre llantos y burlas. El centurión se mantenía atento, asegurándose de que nada alterara la sentencia. Pero en lo profundo de su mente, algo comenzaba a sacudir sus convicciones. Clavado en la cruz, Jesús tomó aire entre el dolor y pronunció: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Fue como si el tiempo se detuviera. Los soldados se repartían las ropas del condenado echando suertes, riendo con frialdad, mientras el centurión, sorprendido, registraba cada palabra. Perdonar a quienes lo estaban ejecutando, aquello superaba todo lo que conocía sobre la rabia o la sumisión de un sentenciado. Los gritos continuaban y algunos líderes religiosos se mofaban: «Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». Otros simplemente exigían el fin de la agonía. Pero el silencio de Jesús, más elocuente que cualquier reproche, comenzó a abrir una grieta en la dureza del centurión. Los tratados psicológicos modernos hablan de la potencia de un acto de compasión en medio del sufrimiento extremo. Puede socavar las barreras que la mente levanta ante la violencia. En aquel momento, sin conocer estos términos, el soldado vivía en carne propia esa conmoción interior. De pronto, el sol se oscureció y un manto de sombras cubrió la tierra en plena tarde. La gente,
Asustada, murmuraba oraciones o corría en busca de refugio. El centurión sintió un escalofrío al ver que, durante varias horas, la claridad cedía a una penumbra sobrecogedora, como si la propia naturaleza repudiara lo que estaba sucediendo. Luego llegó un temblor que resquebrajó el suelo y las rocas. Gritos de terror se mezclaron con la respiración dificultosa de Jesús, colgado en la cruz. En el centro de Jerusalén, se comentaría después, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Era una señal que muchos interpretaron como el quiebre de una barrera espiritual. Pero en lo inmediato, para el centurión, la sucesión de acontecimientos resultaba tan inverosímil que no podía atribuirlo a la casualidad. Nunca había visto nada semejante en sus campañas militares. Todo apuntaba a que presenciaban un suceso único, un golpe a los cimientos de su racionalidad. Entonces Jesús exhaló un último suspiro, encomendó su espíritu al Padre y murió con una calma que desconcertó a propios y extraños. El centurión, testigo de aquella escena, sintió que un peso enorme se alojaba en su pecho. Ninguna crucifixión anterior lo había afectado así. La oscuridad, el temblor y sobre todo, las palabras de perdón lo llevaron a exclamar: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Fue una confesión espontánea, nacida del impacto de ver a alguien afrontar la violencia con un amor inexplicable. El bullicio de la multitud empezó a disiparse. Algunos bajaban la cabeza conmovidos, otros seguían gritando, sin entender cómo un ajusticiado podía mostrarse tan sereno. El oficial permaneció ahí, incapaz de alejarse. Su cargo exigía dureza, pero aquella tarde contempló la muerte de alguien que, de un modo desconocido, lo interpelaba. Después de que todo terminó, el centurión regresó a sus quehaceres con la mente aturdida. Las siguientes horas le resultaron interminables. No hallaba paz en medio del recuerdo de aquella mirada compasiva, y por las noches el silencio le traía de vuelta las palabras: Padre, perdónalos. La culpa empezó a retumbar en su interior. Durante años había supervisado la muerte de incontables reos, convencido de que cumplía las leyes de Roma. Sin embargo, nada de eso lo consolaba ahora. Cuando surgieron rumores de que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba y de que algunos lo habían visto vivo, el desconcierto del soldado aumentó. Siendo práctico y escéptico, su primer impulso fue desechar la idea de la resurrección. Pero la experiencia en el Gólgota no podía negarla. La extraña penumbra, el temblor, la forma en que Jesús se despidió del mundo. Todo se encadenaba con la posibilidad de algo sobrenatural. El centurión empezó a indagar en secreto sobre las enseñanzas de Jesús. Descubrió que hablaba de un reino de justicia y amor. Invitaba a bendecir a los enemigos y a perdonar sin límites. Esa filosofía contradecía de raíz la fuerza militar que lo había formado. Sin embargo, en lugar de rechazarlo, sintió que aquello llenaba un vacío en su interior. Según la sociología, cuando un sistema injusto se impone, basta con que un individuo experimente un hecho transformador para poner en duda toda su estructura de creencias. Así le sucedía a él. Día tras día, escuchó más relatos: que Jesús había curado leprosos, que había consolado a pecadores y que nunca humilló al débil. Todo lo contrario a lo que el centurión había ejercido como método de control, pero lejos de resultar ofensivo. Cada testimonio lo sumía en una mezcla de esperanza y remordimiento. Se preguntaba si, de alguna forma, esa súplica de perdón incluía también al verdugo que sostenía la lanza y no solo a la multitud que gritaba. Finalmente, se atrevió a hablar con algunos discípulos de Jesús. Lo recibió un grupo temeroso de ser perseguido, pero dispuesto a extenderle la mano.
Entre ellos, nadie le reprochó su labor ni lo tachó de enemigo, sino que le contaron cómo el Maestro los había instruido a amar a todos. Descubrió en esas personas una fe genuina que no clamaba venganza contra Roma. Para él, esa era la prueba más contundente de que el mensaje de Jesús se basaba en la paz. Si aquellos seguidores hubiesen sido fanáticos, estarían buscando sabotear al imperio. Sin embargo, hablaban de perdón y de reconciliación. Conforme escuchaba, entendió que la crucifixión no fue un mero espectáculo violento, sino un acto de entrega por la humanidad. De acuerdo con la teología que empezaba a vislumbrar, Jesús había muerto para abrir un camino de redención. Al recordar el temblor y la tiniebla, el centurión se estremeció. ¿Acaso todo aquello simbolizaba la magnitud de ese sacrificio? Sin percatarse, se encontraba cada vez más cerca de la fe que tiempo atrás habría considerado una locura. La transformación interior del soldado se evidenciaba en su conducta. Sus hombres notaban que no recurría a la violencia con la misma facilidad de antes. Incluso su postura rígida parecía relajarse. Ya no se sentía orgulloso de las cicatrices de guerra, sino incómodo ante el recuerdo de tantos que murieron bajo su mando. Sin embargo, las palabras «Padre, perdónalos» seguían retumbando en su conciencia, dándole un atisbo de esperanza. Si aquel Jesús suplicó misericordia hasta por sus verdugos, ¿no habría un espacio para que él también se reconciliara con su pasado? Poco a poco, fue compartiendo su experiencia con los más cercanos. Algunos lo tomaron por ingenuo, otros por traidor. Pero él no buscaba convencer a nadie, simplemente no podía callar lo que había vivido. En las noches recordaba el día de la crucifixión como un momento cumbre, el instante en que atestiguó un amor tan grande que contrastaba con toda la brutalidad que lo rodeaba. La historia del centurión del Gólgota es un poderoso recordatorio de que la gracia puede irrumpir en cualquier corazón. Un hombre formado para la guerra y la ejecución sin piedad se quebrantó ante el clamor de un ajusticiado capaz de amar hasta el final. Desde el punto de vista psicológico, este hecho refleja la fuerza de la compasión para desarmar incluso las defensas más endurecidas. Desde la perspectiva de la fe, demuestra que nadie está excluido de la misericordia divina. Hoy, esta enseñanza conserva toda su vigencia. Vivimos en un mundo repleto de conflictos y divisiones, pero la cruz, al igual que en aquel viernes, sigue representando un mensaje de transformación. Si un soldado romano fue capaz de reconocer la mano de Dios en medio del tormento, quizá todos tengamos la oportunidad de cambiar nuestra manera de ver la vida y el sufrimiento ajeno. Si este relato ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de abrirte al mismo mensaje que conmovió al centurión. Reflexiona en qué áreas de tu vida podrías aplicar la compasión y el perdón. No importa cuán duros hayan sido tus errores o cuánto dolor hayas provocado. Existe un amor más grande que la culpa, capaz de renovarlo todo. Te invito a difundir esta historia de esperanza. Suscribirte, dejar un like o compartirla con alguien que necesite luz en medio de la oscuridad son gestos simples que pueden impactar vidas. Tal vez en algún rincón hay quien se siente tan endurecido como aquel soldado y requiere escuchar que el perdón es real y está al alcance de todos. Recuerda, el centurión del Gólgota empezó su día supervisando otra crucifixión más, convencido de que no hacía nada extraordinario. Sin embargo, se topó con la grandeza del amor más allá de la muerte. Que su testimonio te inspire a creer que siempre hay una segunda oportunidad, incluso para quienes parecen demasiado lejos de la redención. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que la experiencia de este oficial romano te motive a buscar la verdad y la bondad en cada uno de tus pasos. Y que, al final de tu camino, puedas exclamar:
con la misma certeza que brotó de sus labios. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Nos vemos en el próximo video.